Fórum, el valor del conocimiento. ¿Qué tal? Soy Rodolfo Correa y esto es Fórum Entrevistas. El día de hoy hemos invitado a un personaje bastante importante, no solamente en el ámbito departamental, sino también en el ámbito nacional. Una persona que es el actual presidente del Consejo Nacional de Contralores del país y además Contralor General de uno de los municipios también más importantes de Colombia, Itagüí. Es el doctor Luis Fernando Zuluaga. Doctor Luis Fernando, bienvenido a Fórum Entrevistas. Muchas gracias, muy amable por invitarme y muy contento y complacido de estar acá en este foro. Gracias, doctor Luis Fernando. Pues la verdad es que hoy tenemos muchas cosas de qué hablar con el doctor Luis Fernando, empezando porque hay una reciente manifestación del actual electo Contralor, el doctor Maya Villazón, en donde se plantea la posible desaparición de las Contralorías territoriales. Este es un tema que por supuesto abordaremos, pero ¿qué le parece, doctor Luis Fernando, si comenzamos por contarle a nuestros suscriptores qué es eso del control fiscal? Muy bien, el control fiscal es una tarea fundamental de uno de los órganos del Estado, o de unos de los órganos del Estado, y consiste en la vigilancia del manejo de los recursos públicos. Es decir, constitucionalmente se tiene establecido en el país que existimos 63 Contralorías territoriales en Colombia, encargadas todas ellas, entre ellas la Contraloría General de la República para lo nacional, encargadas todas de ejercer esa tarea de vigilar que todos los servidores públicos y los particulares que manejan fondos públicos hagan bien su tarea y manejen bien los recursos. Recursos estos económicos o ambientales, que son otros recursos también del Estado. Doctor Luis Fernando, la Constitución de Colombia da la posibilidad de que el control fiscal lo ejerza directamente el Estado o que también ese control fiscal se pueda tercerizar, es decir, se pueda entregar a manos de particulares para que los particulares realicen el control fiscal. Una de las grandes críticas que ha tenido el sistema de control fiscal en Colombia es que no se siente su acción, porque todos los días hay más casos denunciados de corrupción, todos los días se habla de mayores detrimentos patrimoniales y la gente dice, no, pues en ese caso sería mejor que el control fiscal lo hiciera un ente privado. Pero por supuesto que el argumento podría ser, claro, ahora hay denuncias de detrimentos del control fiscal, pero ¿qué tal que no existieran las contralorías? ¿Le parece a usted mejor cuál de los dos sistemas? ¿El sistema de la tercerización del control fiscal o le parece que como estamos bien? Pues bien, como usted lo acaba de afirmar, doctor, el control fiscal puede ser tercerizado, pero hasta el momento y hasta la fecha no ninguna entidad estatal, ninguna entidad territorial ha acudido a esa fórmula precisamente porque ello resulta mucho más costoso, más peligroso, menos seguro para el Estado. Las Contralorías, si bien usted lo afirma, no han hecho muy visible su actuar, pero eso no quiere decir que efectivamente no hayan desarrollado bien su tarea. Precisamente nosotros en el Consejo Nacional de Contralores, año por año, estamos acumulando las gestiones desarrolladas y las acciones emprendidas por las diferentes Contralorías del país. Y podemos manifestarle con toda tranquilidad al país que por lo menos las Contralorías territoriales estamos ejerciendo una labor de vigilancia del 100% de su actividad. Es decir, la tarea misional de vigilancia en las Contralorías del país se está haciendo. La Contraloría General de la República tiene como misión la vigilancia de lo nacional, de las entidades nacionales, pero hoy por hoy su accionar solamente llega al 24-25% de ejecución, de vigilancia, razón por la cual resulta incomprensible hoy por hoy que se pretenda decir que el control fiscal se va a hacer desde la Contraloría General de la República, o sea, desde Bogotá, centralizar lo que la Constitución había establecido que defendía era la regionalización y por eso la existencia de las Contralorías territoriales.
Defendemos la existencia de estas Contralorías porque estamos resultando más eficientes que la Contraloría General de la República. La gente sabe que existen dos niveles de control fiscal. El control fiscal a nivel nacional, que lo realiza la Contraloría General de la República, y el control fiscal a nivel territorial, que lo realizan las Contralorías territoriales, departamentales y municipales donde existen. ¿Cómo se distribuyen las competencias entre lo nacional y lo territorial? Pues bien, cada Contraloría ejerce su labor con plena autonomía presupuestal, financiera, y las Contralorías territoriales son, empecemos por su nominación, son nombradas por el surgimiento de unos concursos de méritos que se hacen en los respectivos tribunales territoriales, y de allí los respectivos consejos municipales o la respectiva asamblea designa el contralor de esa terna escogida por aquel concurso. Ese ejercicio se hace con autonomía en cada entidad territorial. ¿Qué hace cada Contraloría? Sí, ¿de qué se la ocupa vigilancia, la territorial y de qué se ocupa la nacional? La vigilancia de las Contralorías territoriales es el manejo de los recursos autónomos de cada ente territorial, de cada municipio o de cada departamento, en su lugar las Contralorías departamentales. La nacional, ¿qué vigila? Los recursos públicos del orden nacional, del presupuesto nacional. Los presupuestos departamentales los vigilan las Contralorías departamentales, los presupuestos municipales, por ende, las Contralorías municipales. Y ahí realizan, pues, digamos, dos grandes componentes del control fiscal. El primero es el proceso de responsabilidad fiscal, que digamos es el posterior a la ocurrencia del daño patrimonial. Y el segundo, y quizá el más importante y el más desagradecido, por decir de alguna manera, porque pues, no se puede medir cuantitativamente hablando, que es la función preventiva, tan esencial en la labor que ustedes realizan. ¿En qué consiste y qué se hace para prevenir el daño fiscal? Bueno, yo quisiera empezar por un tema que dejamos allí en el tintero, y es que, ¿qué tal si no existieran las Contralorías territoriales? Porque es que se habla aquí en el país de que hay corrupción, pero los niveles de corrupción van bajando cada vez más en la medida en que el accionar de las Contralorías va identificando ciertos factores de corrupción, los va atacando, los va interviniendo. En los países totalitarios se pregona la no existencia del control fiscal. ¿Por qué? Porque el control es odioso, y el control a aquellas personas que no les gusta es porque precisamente quisieran actuar sin que nadie les vigile. Nuestra acción, la acción de las Contralorías, ha permitido que se minimice la corrupción, y cuando se logra detectar que de alguna manera la hubo, la Contraloría interviene. Y poner la respectiva sanción. Adelanta el proceso de responsabilidad fiscal, respetando el debido proceso, donde el sujeto de control actúa, aporta sus pruebas, demuestra si tenía o no tenía responsabilidad, y allí, una vez fallado, si el fallo es con responsabilidad fiscal, entonces se adelanta el proceso de jurisdicción coactiva, que es ya intervenir los bienes personales de ese sujeto que fue sancionado en el proceso de responsabilidad por haber incurrido en un detrimento patrimonial contra el Estado. Doctor Fernando, y para terminar esta primera parte de la entrevista, concretamente, ¿qué acciones para prevenir implementan las Contralorías? Bueno, después de la Constitución de 1991 desapareció el control preventivo, pero quedó una posibilidad, que es el control de advertencia. Mediante el control de advertencia, los contralores podemos advertirle al sujeto de control que va encaminado a la afectación del patrimonio público. Entonces, mediante esos controles de advertencia, le comunicamos que ya estamos viendo que el camino que escogió es un camino que conduce a un detrimento patrimonial, que o lo rectifica o se le abre el proceso. Entonces es una advertencia.
Eso ha generado precisamente que aquellos administradores públicos de esos recursos que ya se ven advertidos de que están siendo vistos y de que su maña de pronto fue observada, entonces recomponen su conducta y efectivamente eso también es control. Es decir, el control fiscal no solamente conduce a recuperar dinero, sino a evitar que algunos dineros sean mal gastados. Que es fundamental. Que es fundamental en el Estado. Doctor Luis Fernando, le invito a que hagamos una pequeña pausa. Vamos a pasar luego a la segunda parte de esta entrevista aquí en Fórum. Fórum, el valor del conocimiento.